Dentro de nuestras temáticas, el equilibrio de fases en sistemas multicomponente, tenemos ahora la aplicación de los modelos de solución diluida. El primer tema que vamos a tratar es el referente a las propiedades coligativas. Recordando, el equilibrio está definido a partir de la energía de Gibbs. Sabemos que cuando ésta tiende a un mínimo, nosotros alcanzamos el estado de equilibrio. Este estado, así como la función G, depende de la temperatura, de la presión y de la composición del sistema, que son las variables que uno trata de encontrar al definir el equilibrio. Dentro de esos equilibrios tenemos el equilibrio térmico relacionado con la temperatura, el equilibrio mecánico relacionado con la presión y el equilibrio material que está relacionado con la composición. Este equilibrio material se puede presentar en dos formas. Un equilibrio de fases, que cuando minimizamos la energía de Gibbs, tenemos un conjunto de derivadas respecto de los moles de una fase, donde pi es cualquier fase, y al momento de tratar esta minimización obtenemos el criterio fundamental del equilibrio de fases, donde cualquier componente tiene el mismo potencial químico en las dos fases, cualquiera que sean estas. Y un equilibrio químico donde la minimización se va a hacer con un avance de reacción. Eso lo veremos más adelante. Las propiedades coligativas son el resultado de la adición a un solvente de un soluto que solo está presente en la fase líquida. Ese es el supuesto fundamental. El soluto solo está presente en la fase líquida. ¿Qué hace este solvente al soluto? El solvente normalmente tiene un potencial químico que está en función de su temperatura y presión, pero al instante de adicionar un soluto, que puede ser una sal, cualquier cosa que no sea volátil o que no pueda ocluirse en la fase sólida, entonces lo que hace es disminuir el potencial químico de la fase líquida del solvente. Y eso tiene efectos sobre todas sus variables de saturación, que son la temperatura de saturación para sólido líquido, o sea, el punto de fusión, la temperatura de saturación para líquido vapor, el punto de ebullición, y la presión de vapor, además de un fenómeno que veremos que es la ósmosis. Esto es lo que causa el soluto, un desgaste en el potencial químico del solvente, generando una menor cantidad energética. Si lo vemos gráficamente, cuando tenemos el potencial químico del solvente en función de la temperatura, dejando la presión constante, nosotros sabemos que en estado puro los equilibrios de fase se presentan cuando las funciones, por ejemplo, si esta fuera la función del sólido, esta línea, y esta fuera la función del líquido, el punto de intersección sería el punto donde se presenta el equilibrio de fases. La temperatura a la cual ocurre eso es el punto de fusión. Lo mismo ocurre si tenemos la función de la fase líquida y la función de Gibbs de la fase de vapor. El punto donde se intersectan será el punto de ebullición, donde las fases coexisten. En este caso, el punto de fusión es donde coexiste el sólido con el líquido, y en este es donde coexisten el líquido con el vapor. ¿Qué pasa si agregamos un soluto a la fase líquida? Como vimos anteriormente, hay una reducción en el potencial químico. Entonces la función del líquido tendría que disminuir sus valores en cada estado y nos daría como resultado esta nueva función que está aquí abajo. ¿Qué pasa con los puntos de saturación? Entonces sufren un desplazamiento, porque ahora la fase líquida tiene un menor potencial químico, eso la hace más estable a condiciones extremas. Quiere decir, por ejemplo, en el caso del punto de fusión que estaba en este valor, ahora gracias al soluto que le quita potencial químico al solvente en fase líquida, va a estar a una temperatura menor. Este fenómeno lo podríamos experimentar si tuviéramos agua líquida con sólido en equilibrio y le agregamos un soluto como sal. Entonces eso va a hacer que el sólido se fusione más rápidamente y nos forme un líquido. Por ejemplo, en los países nórdicos es lo que hacen para eliminar la nieve de las calles, les agregan sal. No es una buena práctica para los vehículos, pero funciona para eliminar la nieve de los caminos.
En el otro extremo tenemos qué pasa si agregamos una sal y queremos ebullir el solvente. Entonces aquí lo que ocurre es un aumento de temperatura. Esto lo podríamos experimentar en la cocina. Si quisiéramos ebullir una solución, podría ser una sopa o cualquier solución que preparemos, vamos a ver que la cantidad de energía que necesitamos para ebullirla va a ser mayor que si tuviéramos agua pura. Y este aumento de temperatura es el que nos da ese incremento en la energía necesaria. Todo esto causado por la reducción de potencial químico. Entonces, si queremos comparar el estado puro con la solución, recordemos que en el estado puro el equilibrio de fases lo vamos a tener cuando el potencial químico del líquido y del vapor, pues en el caso del equilibrio líquido-vapor, son iguales. Al sustituir la definición de la energía de Gibbs en un diferencial de esta igualdad, tenemos entonces lo que da origen a esta pendiente, que es la pendiente de la curva del líquido-vapor. Con esa pendiente se pueden generar modelos como el de Clapeyron. En ese caso tendríamos ciertas condiciones de temperatura y presión a las cuales al movernos en esa línea podríamos ir cambiando el lugar o el punto donde se encuentra el equilibrio de fases. ¿Qué pasa si agregamos un soluto? Digamos que está la partícula B acá, que es el soluto, dentro del solvente A. Lo que hace es reducir el potencial químico en el solvente. Entonces, por naturaleza, por lo menos una cantidad de partículas de A van a migrar hacia el solvente para compensar esa reducción de potencial químico. En este caso, lo que tendríamos como resultado, si dejamos que esto espontáneamente llegue al equilibrio, que todo el vapor se va a condensar gracias a esa adición de soluto. Para llegar al equilibrio tendríamos que llevarlo a una nueva temperatura de ebullición, que como vimos anteriormente tiene que ser mayor. Entonces a eso le vamos a llamar ascenso ebullioscópico, que es causado por la presencia del soluto. Entonces esta igualdad se va a llevar a cabo a una temperatura diferente que la que teníamos cuando estaba puro. Si recordamos, el potencial químico de un líquido va a ser igual a su estado de referencia, que es el líquido puro, más RT por el logaritmo natural de su actividad. Si sustituimos eso ahí, tendríamos esta igualdad. Luego vamos a despejar la actividad y si nos damos cuenta acá, tendríamos una diferencia de vapor a líquido. O sea que esto es el cambio de energía de Gibbs del proceso de ebullición, de líquido a vapor sobre RT. La idea es conseguir una función que nos permita predecir cuál va a ser la actividad para diferentes puntos de ebullición, porque ya vimos que esto cambia, la actividad y el punto de ebullición van a estar relacionados. Entonces, si derivamos la ecuación que teníamos antes, esta de acá, en función de la temperatura, podríamos construir esa función. Derivando acá, podemos ver que hay dos funciones que dependen de la temperatura. El cambio de energía de Gibbs de líquido a vapor, que es de un proceso latente, y la función 1 sobre RT. Al hacer esa derivada, que sería la derivada de un producto, tendríamos entonces la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que daría menos 1 sobre RT cuadrado. Esta sería la derivada de este valor respecto de T. Si recordamos, para un proceso sensible, la energía de Gibbs está dado por esto. Pero en un proceso latente, los cambios, su valor es independiente del cambio de temperatura y presión, porque en el proceso latente, estas dos variables quedan estancadas. Pero si yo cambio una de las dos, todo el cambio de las funciones de estado va a modificarse. Eso lo podemos ver en las curvas de los diagramas de fase. Gracias a esto yo puedo decir que esta derivada parcial va a ser igual a menos delta S. Haciendo la sustitución, tenemos entonces que este factor de acá, este término, se convierte en esto. Al momento de analizar esta parte, vemos que la temperatura acá no se encuentra al cuadrado. Podríamos hacer una racionalización de la temperatura. Y recordando la definición de la entalpía para un proceso latente, que es similar a lo que hicimos acá, cambio de entalpía
de un proceso latente va a ser igual a su cambio de energía de Gibbs más T por delta S. Esto solo es posible en los procesos latentes donde la temperatura permanece constante. Sustituyendo eso acá, nos damos cuenta entonces que toda esta función va a estar referida a un cambio de entalpía. ¿Qué cambio de entalpía es este? El de ebullición. Con esto ya tenemos una ecuación diferencial que podemos resolver con variables separables y obtendríamos esto. Luego tenemos que integrarla, pero hay que establecer los límites de integración. En el estado 0, que vamos a poner como referencia o valor de frontera, vamos a poner al solvente puro. Cuando el solvente está puro, su actividad vale 1, porque su fracción y su coeficiente de actividad son 1. ¿Sí? Entonces el logaritmo natural de 1 sabemos que vale 0. Y eso, cuando eso pase, la temperatura va a ser igual a su temperatura de ebullición, dependiendo de la presión nada más. Y en el estado 1 vamos a poner cualquier estado donde el solvente va a tener cierta actividad debido al soluto que le estamos agregando. O sea que esta actividad no va a ser igual a 1. Puede tomar cualquier valor y la temperatura de saturación entonces también va a tomar cualquier valor. La idea es encontrar una función que relacione a estos dos términos. Sustituyendo eso en la integración, tenemos entonces que este lado queda desde 0 hasta cualquier actividad y el otro lado queda desde la temperatura de ebullición de estado puro hasta cualquier temperatura de ebullición. Notemos acá que el delta H tiene que ser una función de la temperatura de saturación. Esa función la podemos conseguir utilizando las tablas de vapor o cualquier otro modelo que tengamos. Entonces, si ponemos ese delta H como esa función, tendríamos entonces esta ecuación que va a depender del modelo que utilicemos. Esta sería entonces la relación de el ascenso bioscópico en función de la composición, donde acá en la actividad se toma en cuenta no solo la composición, sino también las fuerzas intermoleculares que pueden afectar esos efectos sobre el punto de ebullición. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos pide que estime la actividad del agua cuando se encuentra en una mezcla que bulle a una temperatura de 108 grados Celsius cuando la presión es de una atmósfera, sabiendo que el cambio de entalpía de ebullición tiene la siguiente función de temperatura. Esta función de temperatura se construyó utilizando las tablas de vapor, a partir de una regresión de los datos de las tablas de vapor. Además, calcula el coeficiente de actividad sabiendo que esta mezcla tiene una concentración molar de 14.352 moles sobre kilogramo. Si nos damos cuenta, no nos dan la identidad del soluto, ¿sí? Eso no va a afectar en nada porque a nosotros nos interesan solo las propiedades del solvente. Más adelante veremos cómo se estima la actividad del soluto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a utilizar la definición que tenemos acá, donde la actividad sería la exponencial de esa integral. Vamos a sustituir entonces esta función en lugar del cambio de entalpía y nos queda una integral de esta forma, sobre RT cuadrado. Esta la podemos resolver con un programa o con una calculadora y en este caso nos va a quedar ya con el exponencial 0.801963. Esa sería la actividad del agua. Adicional a esto, el problema nos pide que encontremos el coeficiente de actividad y nos da una molaridad. Para eso necesitamos encontrar la fracción molar de B utilizando su definición. Sabemos que la fracción molar va a ser los moles del soluto sobre los moles totales. Como esta se supone que es una solución diluida, vamos a decir que aproximadamente los moles totales son los moles del solvente y eso nos quedaría entonces una fracción como moles de soluto sobre moles de solvente. Y eso, al utilizar el peso molecular, nos da acá la definición de molaridad. El complemento de eso sería entonces 1 menos la fracción del soluto, que nos va a dar al momento de hacer la conversión de la molaridad, que es necesaria para usar el peso molecular, 0.7414 y aproximadamente nuestra fracción de solvente. Con eso podemos sustituir la fracción en la definición de actividad y encontrar un coeficiente de actividad de 1.08162. Como nos damos cuenta, entonces esta actividad es la que ocasiona que el punto de ebullición aumente de 100 grados Celsius, que sería el que tiene el agua pura, hasta 108.6 grados Celsius, producto de
la reducción de potencial químico que causa el soluto desconocido en el agua. Eso sería utilizando el modelo real. ¿Qué pasa si quisiéramos generar un modelo ideal? Para eso necesitamos tres supuestos. El primero es que el cambio de entalpía de ebullición es independiente de la temperatura. Es decir, lo vamos a tomar como una constante. Sabemos que eso, si observamos un diagrama de fases del solvente, no es cierto. Entonces esto introduce cierto error. La siguiente suposición es que la solución es diluida ideal. Eso ocurre o es válido cuando la cantidad de soluto es muy pequeña en comparación a una solución no diluida. En ese caso, el coeficiente de actividad del agua es prácticamente 1 y su actividad es entonces la fracción. Cuando nosotros sacamos el logaritmo de esta fracción, el comportamiento de los logaritmos nos hace suponer que mientras más grande sea o más cercano a 1 sea la fracción de A, su logaritmo va a ser más cercano al complemento, es decir, a la fracción de B. Eso se puede comprobar con una operación sencilla. Y el tercer supuesto es que cuando tenemos una solución diluida, el aumento de temperatura de ebullición no es tan grande y el producto de estas dos temperaturas, la del solvente puro por la de la mezcla, se puede tomar como que fuera la del solvente puro al cuadrado. Aplicando esas definiciones a la ecuación anterior, podemos decir entonces que el logaritmo natural de la actividad es igual al negativo de la fracción de soluto. La entalpía que estaba en la integral sale de ella como una constante y al momento de integrar obtenemos una ecuación similar a la de Clapeyron, que al acomodarla utilizando el tercer supuesto, donde el denominador de la suma de fracciones nos va a dar entonces el cuadrado del punto de ebullición de estado puro, gracias a este supuesto. Y lo que queda arriba sería esta diferencia. Entonces, el descenso bulloscópico, que sería esta diferencia, va a estar dado por R, la de los gases ideales, la temperatura de ebullición del solvente puro al cuadrado, dividido el cambio de entalpía del solvente puro, todo esto es sobre el solvente puro, por la fracción molar de B. Pero como esta fracción es muy pequeña, se tiende a convertir a molalidad. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el peso molecular del solvente al sustituir los moles de A otra vez por esta relación, con este supuesto que habíamos visto antes, que la fracción de B es aproximadamente la relación entre los moles de B y los moles del solvente. Y con el peso molecular del solvente podemos relacionar esto acá. Este valor que queda aquí, que es independiente de la cantidad de solvente, se le conoce como constante bulloscópica, que resulta como la relación entre el peso molecular, la constante de los gases ideales, la temperatura de ebullición del solvente al cuadrado y el cambio de entalpía de ebullición promedio que se utiliza como constante. Eso nos da entonces esta ecuación, que es la que se utiliza para modelos ideales. Esto solo es válido en soluciones diluidas ideales. Si vamos a utilizar esta ecuación, tiene que ser cuando se cumplan los tres supuestos que vimos anteriormente. Entonces, con esto podemos ver que cuando tenemos un solvente que está ebulliendo y le agregamos un soluto, su punto de ebullición se desplaza. Si la cantidad de soluto es leve o es pequeña en comparación a la cantidad de solvente, podemos usar este modelo para predecir hasta dónde va a aumentar el punto de ebullición. Eso lo vemos, digamos, en este diagrama de fases, donde la primera parte tendríamos el diagrama de fases del solvente puro y al agregar el soluto ocurre esto. Entonces el punto de ebullición aumenta. Ese aumento es proporcional a la cantidad de soluto agregado. Cuando es ideal el modelo, esto es independiente de la identidad del soluto. Si evaluamos ahora el equilibrio sólido-líquido en sustancias puras, vemos la misma relación. Había una igualdad de potencial químico de fase sólida y de fase líquida, y eso nos daba también la pendiente, pero en este caso de la línea de sólido-líquido, que puede variar según la naturaleza de la sustancia. Entonces, en este caso teníamos el solvente en una fase sólida que coexiste con él mismo en una fase líquida, a cierta temperatura y presión. ¿Qué pasa si agregamos a un soluto? Nuevamente, el soluto solo va a estar en la fase líquida y va a tener un efecto sobre la temperatura de fusión, porque hay una reducción en el potencial químico del líquido. Eso afecta entonces esta igualdad.
Recordando nuevamente el potencial químico del líquido, haciendo la sustitución, encontramos esta igualdad y al despejar el logaritmo natural de la actividad tendríamos esta diferencia que podemos voltear, por así decirlo, para obtener el cambio de energía de Gibbs de fusión, porque esta diferencia sería el cambio de energía de Gibbs de congelación. Por eso le agregamos un signo negativo, ya que este es el valor o los valores de estas funciones son los que encontramos normalmente en tablas, como fusión. Volvemos a derivar esto respecto de la temperatura para construir la ecuación diferencial sabiendo la relación que hay entre la entropía y la energía de Gibbs. Llegamos a esto. ¿Sí? Nuevamente relacionamos la definición de entalpía para un proceso latente y nos queda esta ecuación diferencial que se diferencia con la anterior en que no tiene el signo negativo aquí. Esto es lo que nosotros tenemos que resolver. Los límites de integración van a ser los mismos. Cuando el solvente está puro, su logaritmo natural de la actividad vale 0 y su punto de fusión va a ser el de estado puro. En el caso del estado 1, va a ser cualquier actividad y cualquier punto de fusión. Resolviendo eso, tenemos entonces estas dos integrales, donde el logaritmo de la actividad entonces va a estar dado por una integral parecida a la que vimos anteriormente. Pero en este caso cambia el signo que tiene a la izquierda, por el hecho de ser una variable que tiene una diferente orientación. ¿Sí? Va de sólido a líquido, o sea, es un aumento de energía. Veamos este ejemplo. Se nos pide que estimemos la actividad del agua cuando se encuentra en una mezcla que se congela a una temperatura de 5.2 grados Celsius, cuando la presión es de una atmósfera, sabiendo que la entalpía de fusión del agua promedio es de 6010 joules sobre mol. Este valor puede tomarse como constante, ya que en un diagrama de fases vemos que este intervalo de entalpías no cambia significativamente con la temperatura. La temperatura normal a una atmósfera de fusión es de 0 grados Celsius. Por tanto, hay un descenso crioscópico de 5.2 grados Celsius. Si lo trasladamos a Kelvin, sería esta la diferencia de temperaturas. Sustituyendo acá, sabiendo que este valor de entalpía es constante, nos va a quedar entonces una ecuación similar a esta. Y con esta podemos encontrar la actividad del agua como 0.94994. Este valor entonces es el que causa esta disminución del punto de fusión. Esto sería utilizando el modelo real. Para generar un modelo ideal tenemos que hacer los mismos tres supuestos, donde la entalpía es constante, el coeficiente de actividad es 1 para una mezcla diluida ideal, y el producto de las temperaturas de saturación es igual a la temperatura del solvente puro. Pero en este caso son temperaturas de fusión. Sustituyendo eso en la ecuación, obtenemos otra vez una ecuación similar a la de Clapeyron y con ella encontramos la diferencia de temperaturas de saturación en términos de la fusión del solvente. Si hacemos el mismo supuesto con la fracción del soluto, donde casi todos los moles son iguales a los moles del solvente, y usando el peso molecular podemos llegar a esta expresión. Esta sería la molalidad del componente B, que es el soluto. A esta parte de acá le vamos a llamar constante crioscópica del solvente, y al sustituirla ahí tenemos entonces una forma de predecir el descenso crioscópico. Como vemos aquí queda un signo menos en función de la molalidad del componente B. Entonces, cuando tengamos un valor de temperatura de fusión y agregamos un soluto, esta va a disminuir proporcionalmente a la cantidad de soluto agregada. Y eso lo podemos notar en esta gráfica. ¿Qué es lo que habíamos visto al inicio? Cuando agregamos un soluto disminuye el potencial químico del solvente y eso causa entonces el desplazamiento del punto de fusión hacia una disminución y el del punto de ebullición hacia un aumento. Si evaluamos ahora la presión de vapor a una temperatura constante, vemos nosotros que en este caso la energía de Gibbs aumenta con la presión. Solo tenemos interés en el punto donde el potencial químico de vapor y de líquido se igualan. Ese punto va a ser la presión de vapor, donde ocurre este equilibrio. ¿Qué pasa si agregamos un soluto? Entonces hay una reducción del potencial químico del líquido
y el punto donde se intersectaban ahora va a estar a una presión menor. Esto es lo que conocemos como descenso de la presión de vapor. Este también es proporcional a la cantidad de soluto que nosotros agreguemos. Esta igualdad entonces va a estar dada por esas condiciones de temperatura constante y vamos a introducir una cantidad de soluto. ¿Dónde está ese efecto? En el potencial químico del líquido. Está dado entonces por esto. Despejando una vez más la actividad como lo hicimos anteriormente, nos queda esta ecuación. Esta ahora ya no la vamos a derivar respecto de la temperatura, sino respecto de la presión. En ese caso, la función 1 sobre RT es independiente de la presión y el único efecto va a ser en el cambio de energía de Gibbs. A partir de la definición de Gibbs podemos ver que esa derivada va a ser igual al cambio de volumen de ebullición. Con eso entonces podemos sustituir esta derivada por el cambio de volumen de ebullición. Esta es la ecuación diferencial entonces que tenemos que resolver integrando. En el estado 0 vamos a tener un logaritmo natural de la actividad igual a 0 porque el solvente está puro y su presión va a ser la presión de saturación de estado puro. En el estado 1 vamos a tener cualquier actividad del solvente y su presión va a ser la presión de la solución, presión de vapor de la solución, que es la que se supone va a ser menor. Al sustituir eso, entonces tendríamos esta expresión donde de este lado vamos a obtener siempre el logaritmo natural de la actividad y acá vamos a tener entonces una función de la presión de saturación. Se supone que este cambio de volumen depende de la presión de saturación. Resolviendo esta ecuación, tendríamos entonces una relación de la actividad con la presión de saturación. Para generar un modelo ideal, entonces tendríamos que hacer los siguientes supuestos. Primero, el cambio de volumen de líquido a vapor no es función de la presión. Lo vamos a tomar entonces como una constante. Segundo, que el coeficiente de actividad del solvente es 1 nuevamente para una mezcla diluida ideal. Y este cambio que habíamos dicho que es constante va a ser aproximadamente igual al volumen del vapor, tomando como insignificante el volumen del líquido. Y la última suposición es de que este volumen se puede encontrar con el modelo de gas ideal. Sustituyendo eso en la expresión, vamos a tener lo siguiente. Este término va a ser igual al inverso de la presión de saturación de A, que se puede tomar como constante, y entonces la integral sería solo la diferencia de estas presiones. Al despejar este valor, que es el descenso de la presión de vapor, tendríamos entonces esta igualdad. Al acomodarla un poco más, podemos ver que la presión de saturación de la mezcla va a ser igual a esta relación, así que es una línea recta. Y si sustituimos la fracción de B por la fracción del solvente, vamos a tener un modelo de Raoult modificado para una fase de vapor que es el solvente puro. Por eso aquí no aparece la fracción del vapor, porque vale 1. Esta sería la forma ideal de esta ecuación para un solvente que solo tiene soluto en su fase líquida. Por eso solo hay fracción de fase líquida. Con esto obtenemos entonces un modelo donde el descenso de la presión de vapor va a ser proporcional a la fracción del soluto. Si queremos corregir este modelo, podemos introducir en la fase líquida el coeficiente de actividad que toma en cuenta las fuerzas intermoleculares entre solvente y soluto y el coeficiente de fugacidad de saturación que permite corregir el vapor para que deje de ser un gas ideal. Sustituyendo eso entonces, el descenso de la presión de vapor estaría dado por esta expresión y al acomodarla, esta parte sería la corrección completa para tener una proporcionalidad respecto a la presión de saturación de estado puro. A un valor fijo de temperatura, la presión de vapor va a tener un valor característico y al agregar el soluto, ese valor va a disminuir proporcional a la cantidad de soluto agregado. El siguiente fenómeno que vamos a analizar es el equilibrio osmótico. Para esto imaginemos que tenemos un recipiente donde hay un solvente y lo dividimos a través de una pared que es semipermeable. Permite pasar a las partículas de solvente,
pero partículas más grandes no las dejaría pasar. En este sentido, como tenemos las mismas condiciones de presión y una temperatura constante, el potencial químico de ambos lados obviamente va a ser el mismo. ¿Qué pasa si agregamos un soluto del lado derecho de este recipiente? Como vimos anteriormente, el soluto va a desgastar el potencial químico del solvente y eso lo que hace es una reducción que impulsa a las partículas del solvente, que son las únicas que pueden pasar a través de esta pared, para tratar de diluir esta solución y tratar de igualar los potenciales químicos. Eso jamás va a ocurrir debido a que siempre estaría la presencia de las partículas de soluto de este lado. A este proceso se le conoce como ósmosis. El proceso de ósmosis se puede detener si logramos aumentar la presión solamente del lado de la solución. Eso haría que el potencial químico de mezcla de este lado se iguale al potencial químico del solvente puro. Para lograr eso tenemos que adicionar una diferencia de presión, que es lo que más adelante vamos a llamar como presión osmótica. Al someter este lado del sistema a esa presión, los potenciales químicos se igualan y el sistema alcanza un equilibrio osmótico. Esto lo podemos ver gráficamente. Imaginemos que esta recta es la función del potencial químico del solvente puro a diferentes presiones, que obviamente va a aumentar con la presión. Cuando agregamos el soluto, el lado derecho del sistema va a tener ahora un potencial químico menor. Si estuviéramos a esta presión, que es la presión que está en los dos lados, entonces tendríamos una diferencia de potencial químico, que es la que impulsa el proceso de ósmosis, el movimiento de partículas de solvente de este lado a este, y para detenerlo tendríamos que subir la presión solamente en el lado derecho del sistema. Eso se vería de esta manera. Si se logra subir la presión de tal forma que los potenciales químicos se igualen a un solo valor, a través de esa diferencia que es la presión osmótica, lograríamos entonces alcanzar un equilibrio osmótico. Es lo que podemos ver acá. La única manera de que estos potenciales se igualen es agregando este diferencial de presión, que es la presión osmótica. Si eleváramos la presión de este lado en una cantidad mayor a la de la presión osmótica, lograríamos invertir el flujo de partículas de solvente. A eso se le conoce como ósmosis inversa. Para construir el modelo que nos relacione esa presión con la composición de la solución, vamos a hacer esta igualación que ya dijimos que lo único que los diferencia es la presión. Introducimos la definición del potencial químico del líquido y nuevamente despejamos el logaritmo natural de la actividad. En este caso hay que tomar en cuenta que esto no es un cambio de energía de Gibbs, de cambio de fase. Esto es un cambio producido por un proceso sensible donde la presión aumenta. Al tenerlo en esta forma, vendría a ser una disminución de presión, desde la presión más la presión osmótica hasta una presión original. Ese cambio va a estar dado por una integral que viene de la ecuación de Gibbs, donde el volumen molar va a ser la derivada parcial de energía de Gibbs respecto de presión, y la integral que nosotros resolvimos acá aparentemente es esta, donde comienza una presión P y termina en una presión P más delta P. Para lograr que estos límites de integración tengan estas formas, fue necesario agregar este signo negativo, el cual voltea los límites de integración. Al resolver la integral, entonces obtendríamos esta expresión, donde la presión inicial se elimina, dejando como resultado solamente la presión osmótica, dada como RT sobre el volumen molar del solvente por el logaritmo natural de su actividad. Este sería el valor de presión que necesitamos adicionar al sistema del lado de la solución para detener el proceso de ósmosis. Esto sería un modelo realista. Si queremos construir un modelo ideal, tenemos que introducir dos supuestos. Para empezar, el que siempre utilizamos, donde la solución se considera diluida ideal, en ese el coeficiente de actividad vale 1, por consiguiente, el logaritmo natural de la actividad sería el negativo de la fracción del soluto. Y el otro es en el que asumimos que el volumen molar de A va a ser igual al volumen molar de la solución, o lo que es lo mismo que el volumen de solvente
es igual al volumen de la solución, ya que se considera diluida, por consiguiente el volumen que ocupa el soluto es insignificante. Introduciendo eso a la definición, tendríamos la siguiente expresión. Si racionalizamos los moles totales, podríamos decir que esta parte, fracción de soluto por moles totales, nos daría los moles de soluto, y el volumen molar de solvente por moles totales, introduciendo este supuesto, nos daría el volumen de solución. Esto que tenemos acá es una molaridad. Eso nos da la ecuación que se utiliza para una presión osmótica. Esto solo es válido si se cumplen o se asumen estos supuestos. Solución diluida ideal y volumen de soluto despreciable. Con esto tenemos los 4 fenómenos que conforman a las propiedades coligativas y sus modelos ideales. Para poder utilizar los modelos ideales en sistemas reales existe un factor que los corrige llamado factor de Van Hoff. Se simboliza por una letra I. Al introducir esta I en todos los modelos ideales, el resultado que se obtiene sería el mismo que el que se obtendría en los modelos reales. Esta corrección absorbe todas las desviaciones que tendría el uso de los supuestos que cada modelo ideal necesita. Este se puede encontrar en forma teórica o en forma empírica experimentalmente. En el caso del ascenso bioscópico, al introducir esto, podemos eliminar el efecto de haber considerado la solución diluida ideal, de haber considerado el cambio de entalpía constante y el producto de las temperaturas como el cuadrado de la temperatura de saturación del solvente. Lo mismo ocurriría con los demás fenómenos. Este factor se puede encontrar en forma teórica utilizando el principio de la disociación, suponiendo que su valor simplemente es causado por el hecho de que algunos solutos pueden formar iones en solución. Donde acá tenemos que este símbolo es el número de iones formados al disociarse, y alfa es el grado de disociación. Este valor puede ser 2 o 3 dependiendo del tipo de sal que se introduzca en la solución, y alfa nos dice qué tan fuerte es el electrolito, si se disocia totalmente o solo parcialmente. Este sería un valor teórico en el que se asume que su efecto simplemente es causado por la disociación. El factor de Van Hoff empírico se podría encontrar experimentalmente y se supone que está afectado por las fuerzas intermoleculares que son despreciadas en el modelo diluido ideal y también la disociación que toma en cuenta el factor teórico. Pero estos se tienen que encontrar en forma experimental. En conclusión, las propiedades coligativas son 4 fenómenos causados por el desgaste en el potencial químico que causa un soluto cuando se introduce en un solvente. Este soluto tiene que tener la condición de solo encontrarse en la fase líquida para que sus variables de saturación y el equilibrio osmótico tengan una variación significativa y se puedan analizar con los modelos que vimos anteriormente. Con eso se puede predecir el punto de ebullición, el punto de fusión, la presión de vapor y la presión osmótica de una solución en la cual hay un soluto.